El sol de la tarde entraba a raudales por la ventana del taller de Ben, proyectando rayos dorados sobre las virutas de madera dispersas. Sus manos callosas se movían rítmicamente contra la veta del roble cuando un sonido rompió el apacible silencio, una taza de café al estallar contra el hormigón. Al otro lado de Main Street, dos hombres con trajes color carbón flanqueaban a una pequeña morena, agarrándola firmemente de los brazos temblorosos mientras la sacaban a rastras del Miller's Café. Ella no se resistía, no gritaba, solo lágrimas silenciosas se abrían camino por sus pálidas mejillas, con los hombros curvados hacia adentro como un pájaro herido. Ben nunca la había visto antes. Sin embargo, algo en su silenciosa entrega le atravesó el pecho. La misma gracia impotente que había visto desvanecerse en una habitación de hospital 2 años atrás. Su cincel cayó al suelo. «Toca a mi esposa otra vez y te arrepentirás». La mentira salió de su boca antes de que la razón pudiera intervenir. El tiempo se detuvo. La mirada llorosa de la mujer se encontró con la suya a lo lejos, y en esas profundidades verdes, vislumbró algo imposible. Reconocimiento. Los dos hombres lo soltaron al instante, retrocediendo como si las palabras de Ben tuvieran una autoridad invisible. El más alto se ajustó la corbata con nerviosismo mientras su compañero echaba un vistazo a la calle principal, repentinamente consciente de los curiosos que se congregaban en las aceras. Ben cruzó el asfalto con paso pausado, sus botas de trabajo resonando contra el pavimento, aún calientes por el sol de septiembre. De cerca, la mujer parecía aún más frágil. Muñecas deshuesadas, vaqueros de diseño que parecían demasiado caros para el modesto centro de Millbrook, y esos ojos verdes que guardaban secretos que él no podía ni siquiera imaginar. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, dejando una mancha de rímel sobre su piel pálida. «Gracias», susurró, con una voz apenas audible por encima del lejano zumbido del tráfico vespertino. Su acento tenía sutiles matices de otro lugar, ni del sur ni de la costa, pero refinado de una manera que no encajaba con los ritmos habituales del pequeño pueblo de Connecticut. El hombre más bajo murmuró algo sobre malentendidos y asuntos familiares antes de que ambos desconocidos se retiraran a un sedán negro aparcado ilegalmente junto a la boca de incendios. Ben los vio alejarse. Sus ventanas tintadas solo reflejaban el cielo. La mujer se quedó allí un largo rato, observando el rostro de Ben con una intensidad que lo hizo estremecerse, incómodo. «¿Por qué dijiste que era tu esposa?», preguntó finalmente. Su pregunta flotaba entre ellos como una niebla de luto, delicada e inasible. Ben se encontró mirando sus manos, suaves, sin la marca del trabajo que había marcado sus propias palmas desde el instituto. Todo en ella parecía susurrar sobre un mundo más allá del serrín y la sencillez pueblerina. «No lo sé», admitió, y la honestidad lo sorprendió más que la mentira. «Me pareció lo correcto». Algo cruzó su expresión, luego alivio, tal vez, o reconocimiento de una amabilidad que no esperaba encontrar un martes por la tarde cualquiera en un lugar donde claramente no pertenecía. Extendió la mano con una formalidad anticuada que parecía a la vez natural y ensayada. «Isabella», dijo, e incluso su nombre sonó como si tuviera un peso que él no podía comprender. La señora Patterson, de la floristería de al lado, había estado observando toda la escena desde detrás de su escaparate, y Ben sabía que mañana por la mañana todo el pueblo estaría repleto de teorías sobre la misteriosa mujer y su dramático rescate. Millbrook se deleitaba con esos misterios, especialmente los que involucraban a Ben Carter, el carpintero viudo que se había mantenido reservado desde el funeral de Sarah hacía 2 años. Ruby, su hija de 8 años, pasaba la mayoría de las tardes en el taller después de la escuela, pero hoy estaba en casa de su amiga Emma, libre de presenciar el extraño drama que acababa de desarrollarse en su tranquila calle. Ben siempre había sido de los que se metían en sus asuntos, arreglaban lo que estaba roto y dejaban las emociones complicadas encerradas como herramientas que rara vez necesitaba. Pero mientras Isabella permanecía allí de pie bajo la luz de la tarde, algo en su presencia se sentía como una puerta abriéndose en una casa que creía sellada para siempre. La parte racional de su mente,
la parte que había aprendido a protegerse a sí mismo y a Ruby de complicaciones inesperadas, le susurraba advertencias sobre involucrarse con desconocidas que atraían a hombres con trajes caros y traían problemas a pueblos pequeños. El recuerdo de Sara vivía en cada rincón de su taller, desde el joyero a medio terminar en su banco de trabajo hasta la fotografía descolorida escondida detrás de su armario de herramientas. Ella había sido su novia del instituto, la chica que soñaba con abrir una galería de arte algún día y llenarla de pinturas que capturaran la sencilla belleza de los momentos cotidianos. El cáncer le había robado esos sueños junto con todo lo demás, dejando a Ben solo para criar a Ruby en una casa que aún resonaba con risas fantasmales y la fuerza de los frijoles. Había hecho las paces con la soledad, o eso se decía a sí mismo durante las largas noches en que no podía dormir. «Debería irme», dijo Isabella, mirando hacia el taller, donde las sombras de la tarde se alargaban. Pero no se movió. No se apartó del hilo invisible que parecía conectarlas a través del espacio de secretos compartidos. «Gracias de nuevo. No olvidaré esto». Sus palabras tenían un peso que sugería que rara vez olvidaba algo importante. Esa amabilidad era una moneda que había aprendido a valorar porque llegaba muy raramente. Ben asintió, sin confiar en que su voz se mantuviera firme si intentaba hablar. «Siento lo de tu café», logró decir finalmente, señalando la cerámica rota que aún brillaba en la acera. La risa de Isabella fue suave e inesperada, transformando su rostro de frágil a luminoso. Era un café terrible. En fin, admitió que el Miller's Café no es precisamente conocido por su espresso. El comentario revelaba una familiaridad con el pueblo que contradecía todo lo demás en ella. La ropa de diseñador, los hombres misteriosos, su porte, como alguien acostumbrado a ser observado y juzgado. Mientras Isabella se alejaba por la calle principal, sus pasos silenciosos sobre el hormigón desgastado. Ben se preguntó sobre las historias que la gente contaba y las máscaras que usaban para ocultar su verdadera identidad. Regresó a su taller, pero la madera parecía diferente bajo sus manos, menos predecible, más viva, con posibilidades que había olvidado que existían. El sol de la tarde continuó su lento viaje hacia el anochecer, proyectando nuevas sombras sobre herramientas familiares y proyectos a medio terminar. Algo había cambiado en el ordenado universo de su vida solitaria, como la primera grieta en el hielo que anuncia el fin del invierno. A la mañana siguiente, Isabella regresó a su taller, no con dramatismo ni crisis, sino con la tranquila determinación de quien había tomado una decisión en la oscuridad de las horas previas al amanecer. Llevaba una bolsa de papel de la panadería Morton y 2 tazas de café que olían prometedoras, no del café Miller, sino del nuevo local que había abierto cerca de la carretera. Ben estaba cepillando un trozo de madera de cerezo para un armario a medida. El rítmico roce del metal contra la veta, banda sonora del ritual matutino que había perfeccionado durante años de trabajo solitario. «Pensé que tal vez podría invitarte a desayunar», dijo Isabella, colocando la bolsa en su banco de trabajo con una precisión que evitaba tocar sus herramientas. «Como agradecimiento». Llevaba ropa diferente hoy, vaqueros y un suéter sencillo que parecía caro a pesar de su aparente informalidad. Botas que nunca habían visto barro de verdad, a pesar de su estilo rústico. Todo en ella seguía susurrando sobre un mundo donde las apariencias importaban más que la autenticidad. Sin embargo, su gesto parecía genuino de maneras que lo sorprendieron. Comieron en un silencio cordial, sentados sobre cajas volcadas mientras la luz de la mañana se filtraba por las ventanas que él llevaba meses queriendo limpiar. Isabella estudió su trabajo con la atención que la mayoría reservaba para las exposiciones de museo, haciendo preguntas que revelaban un conocimiento inesperado sobre técnicas de carpintería y patrones de vetas. «Mi abuelo era ebanista», explicó cuando Ben arqueó una ceja ante su experiencia. «Él me enseñó a reconocer la artesanía de calidad». Movía las manos al hablar, señalando las juntas y los acabados con una familiaridad que parecía heredada y difícil de conseguir. Ruby llegó después de la escuela esa tarde y encontró a Isabella todavía allí, ahora con uno de los delantales extra de Ben,
mientras lo ayudaba a organizar las herramientas que se habían acumulado en latas de café y frascos de vidrio a lo largo de los años. Su hija se quedó en la puerta un buen rato, asimilando esta inesperada interrupción de su rutina establecida con la cuidadosa evaluación que los niños usaban cuando sus mundos cuidadosamente ordenados cambiaban sin previo aviso. Isabella se arrodilló a la altura de los ojos de Ruby, presentándose con la misma cortesía formal que le había mostrado a Ben, esperando el permiso de la niña para entrar en su espacio privado. «¿Vas a ser mi nueva mamá?», preguntó Ruby con la franqueza devastadora que las niñas de 8 años manejaban como instrumentos de precisión. La pregunta flotaba en el aire del taller, rodeada de motos de aserrín que bailaban a la luz de la tarde, mientras ambos adultos luchaban por encontrar las respuestas apropiadas. Las mejillas de Isabella se sonrojaron, pero no apartó la mirada de la mirada fija de Ruby. «Solo soy una amiga», dijo con cuidado. «Alguien a quien tu padre ayudó cuando lo necesité». Ruby asintió solemnemente, aparentemente aceptando la explicación mientras archivaba la información para su posterior consideración. Durante las semanas siguientes, Isabella se convirtió en una presencia habitual en sus vidas, llegando cada mañana con café y pasteles, quedándose para ayudar con pequeñas tareas que no requerían experiencia profesional, pero que se beneficiaban de manos pacientes y atención esmerada. Nunca habló de los hombres que la sacaron a rastras del café de Miller, nunca explicó por qué había aparecido en su pequeño pueblo ni cuánto tiempo planeaba quedarse. Ben se encontró deseando su tranquila compañía, la forma en que tarareaba en voz baja mientras ordenaba los tornillos por tamaño. Las preguntas que le hacía sobre su trabajo revelaban curiosidad genuina en lugar de interés cortés. Ruby se encariñó con Isabella poco a poco, como las flores se abren al sol primaveral. Lentamente, y luego de repente, empezó a guardar dibujos de la escuela para enseñárselos a su visitante, orgullosa de las estrellas doradas y los comentarios de los profesores que elogiaban su talento artístico. Isabella elogiaba cada obra con una atención que iba más allá de la cortesía adulta, señalando detalles específicos que demostraban que realmente estaba mirando, viendo realmente lo que Ruby había creado. «Tienes el ojo de tu madre para el color», le dijo a Ruby una tarde, mientras estudiaba un dibujo a crayón de su casa rodeada de imposibles árboles morados. El comentario dejó a Ben paralizado, con el avión congelado a media pincelada contra la tabla de nogal que estaba alisando. Nunca le había mencionado a Sara Isabella, nunca había hablado de los sueños artísticos de su esposa, ni de los cuadernos de dibujo que aún guardaba en los cajones del dormitorio como flores prensadas entre las páginas de un libro. «¿Cómo sabes de su madre?», preguntó en voz baja, consciente de que Ruby escuchaba con la misma atención que los niños prestaban a las conversaciones sobre temas que los adultos solían mantener en privado. La expresión de Isabella cambió. Algo cauteloso se deslizaba por sus rasgos como sombras moviéndose sobre el agua. «Una suposición afortunada», dijo, pero sus ojos no lo miraron directamente. «Ruby tiene una visión artística del mundo que suele provenir de algún lugar». La explicación parecía razonable e insuficiente a la vez, como intentar resolver una ecuación con variables que cambiaban constantemente de valor. Ben dejó sus herramientas y estudió el rostro de Isabella, buscando pistas en la forma en que apretaba la boca, la tensión en sus ojos cuando creía que nadie la observaba. Había sido siempre amable con ellos, siempre servicial y presente. Sin embargo, algo en sus palabras cuidadosas sugería capas que él ni siquiera había empezado a descubrir. Esa noche, después de que Ruby se acostara con un libro nuevo que Isabella había traído de la biblioteca del pueblo, Ben se encontró sentado frente a su visitante en la mesa de la cocina, mientras el café se enfriaba en tazas que Sara había elegido años atrás. La familiaridad de la escena debería haber parecido natural, pero en cambio, cargaba con el peso de preguntas tácitas y omisiones cuidadosas. Isabella trazó patrones sobre la mesa de madera con el dedo, siguiendo las vetas que Ben había aprendido a leer como mapas topográficos de la historia de los árboles. «Háblame de Sara», dijo finalmente, en una petición tan silenciosa que casi la pasó por alto bajo los sonidos del atardecer en la casa. Las tablas asentándose, el zumbido del refrigerador,
la radio de Ruby sonando suavemente en el piso de arriba. Ben se encontró hablando de su esposa por primera vez desde su funeral, compartiendo recuerdos que había guardado bajo llave como fotografías demasiado preciosas para arriesgarse a exponerlas a la luz. La risa de Sarah, su forma de bailar en la cocina mientras preparaba la cena. Su sueño de abrir una galería donde artistas locales pudieran mostrar su trabajo a personas que entendieran que la belleza existía tanto en los pueblos pequeños como en las grandes ciudades. Isabella escuchó con esa atención que hacía que hablar se sintiera como un regalo en lugar de una carga, haciendo preguntas que demostraban que entendía la diferencia entre extrañar a alguien y lamentar sueños que nunca se harían realidad. Suena como si fuera extraordinaria, dijo Isabella cuando las palabras de Ben finalmente se apagaron en un cómodo silencio. Ruby tiene suerte de continuar con su legado. El comentario se sintió como una bendición y un reconocimiento combinados. El reconocimiento de algo precioso que la muerte no podía disminuir. A medida que el otoño se adentraba en el clima de Nueva Inglaterra que convertía las hojas en vidrieras, la presencia de Isabella en sus vidas comenzó a sentirse menos como una bendición temporal y más como un regalo permanente. Ayudaba a Ruby con las tareas que ponían a prueba las oxidadas habilidades matemáticas de Ben, le enseñaba canciones sencillas en el viejo piano que había estado acumulando polvo en su sala desde la muerte de Sarah y aportaba una ligereza a sus rutinas nocturnas que parecían ventanas que se abrían en una casa que había estado sellada demasiado tiempo. Ben se encontró observando a Isabella cuando ella no sabía que él la estaba mirando, catalogando los pequeños misterios que se acumulaban como evidencia de una verdad mayor que él no podía comprender del todo. La forma en que ella ponía la mesa automáticamente con precisión formal, como si la memoria muscular guiara sus manos hacia patrones aprendidos. En la infancia, su conocimiento de la música clásica y la historia del arte, que iba más allá de una apreciación casual, nunca hablaba de su familia ni de sus amigos de dondequiera que viniera, ni mencionaba un trabajo o responsabilidades que pudieran alejarla de su pequeño santuario pueblerino. Una noche de principios de noviembre, mientras limpiaban después de cenar y Ruby estaba arriba practicando el piano con decidida concentración, el teléfono de Isabella vibró contra la encimera de la cocina, donde lo había dejado boca abajo junto al paño de cocina. El sonido la sobresaltó tanto que volcó su vaso de agua, esparciendo el líquido por la mesa formando charcos que se extendían. Empapada en la veta de la madera antes de que Ben pudiera coger toallas de papel para contener el daño. Su rostro palideció como un cielo invernal y le temblaron las manos al alcanzar el dispositivo. El identificador de llamadas solo mostraba un número, pero Isabella lo miró como si fuera a explotar si lo miraba demasiado. El teléfono dejó de sonar y volvió a sonar de inmediato. «Tengo que atender esto», dijo, con la voz tensa, con algo que podría haber sido miedo, resignación o ambos. Salió al porche trasero y cerró la puerta con una precisión que sugería que no quería que la oyeran. A través de la ventana, Ben pudo ver su silueta recortada en la oscuridad. Una mano se apretaba la oreja mientras la otra gesticulaba con movimientos bruscos y controlados. Cuando volvió a entrar 15 minutos después, había recuperado la compostura, pero era frágil, como el hielo que se reconstruye sobre el agua que se había agitado momentos antes. «¿Todo bien?», preguntó Ben, con voz despreocupada mientras metía los platos en el lavavajillas con movimientos que le daban a sus manos algo que hacer mientras esperaba su respuesta. Isabella asintió demasiado rápido, su sonrisa demasiado brillante en la cálida luz de la cocina. «Solo tengo que atender algunos asuntos», dijo. «Nada importante». Pero sus dedos tamborileaban contra la encimera en patrones que sugerían ansiedad, y no dejaba de mirar el teléfono como si esperara que volviera a sonar. Esa noche, mucho después de que Isabella volviera al pequeño apartamento que había alquilado encima de la ferretería de Preston, Ben permaneció despierto pensando en el miedo que había visto en sus ojos y en la cautela con la que había evitado sus preguntas. La respiración de Ruby era suave y constante desde la habitación de al lado, el sonido de una niña que se sentía segura y amada en un mundo que tenía sentido para ella. Se había esforzado por mantener esa sensación de seguridad desde la muerte de Sarah,
creando rutinas y límites que los protegían a ambos de complicaciones inesperadas y sorpresas dolorosas. Pero Isabella había superado esas defensas con su silenciosa presencia y genuina amabilidad, integrándose en su rutina diaria de maneras que parecían a la vez naturales e imposibles. Ben se encontró deseando que se quedara, aun cuando la lógica le advertía que la gente con secretos rara vez se quedaba en un sitio el tiempo suficiente como para que esos secretos los alcanzaran. La idea de explicarle su marcha a Ruby le oprimía el pecho con una ansiedad protectora, pero la idea de perder la compañía de Isabella le hizo comprender cuánto había empezado a depender de su presencia de maneras que no se había permitido reconocer. A la mañana siguiente, un sol de noviembre inusualmente cálido trajo consigo el familiar toque de Isabella a la puerta del taller. Pero algo había cambiado en la madrugada. Se movía con una precisión cuidadosa que sugería que se mantenía firme mediante un esfuerzo consciente, y su habitual conversación relajada se sentía tensa por límites que no habían existido el día anterior. Ben trabajaba en silencio en su banco, lijando un joyero que había estado fabricando para el regalo de Navidad de Ruby, mientras Isabella revisaba una caja de bisagras de latón con una atención que parecía forzada más que natural. Ben, dijo finalmente, con la voz cargada de las palabras que había estado ensayando desde el amanecer, necesito decirte algo. La frase impactó en la atmósfera tranquila del taller como una piedra arrojada al agua quieta, recorriendo la rutina matutina que habían establecido durante semanas de silencios compartidos y cómoda compañía. Ben dejó la lija y le dedicó toda su atención, preparándose para la revelación que se había estado gestando tras sus sonrisas cautelosas y sus preguntas evasivas. Esos hombres que viste en el Café Miller. Isabella empezó a decir, pero se detuvo, mirando alrededor del taller como si memorizara detalles que tal vez no volvería a ver. No eran desconocidos. Trabajan para mi familia. La confesión salió de golpe, seguida de un silencio tan absoluto que Ben pudo oír el autobús escolar de Ruby retumbando por la calle principal a 3 manzanas de distancia. Isabella se retorcía las manos en su regazo, y cuando lo miró, sus ojos verdes reflejaban la misma honestidad desesperada que él había visto aquella primera tarde, cuando le agradeció su inesperada intervención. Mi verdadero nombre es Isabella Williams, continuó, e incluso esta simple declaración tenía un peso que sugería capas de complejidad que Ben apenas comenzaba a comprender. Mi familia es propietaria de la Fundación del Patrimonio de William. Gestionamos colecciones de arte y donaciones culturales para familias e instituciones adineradas. Las palabras salieron con una cadencia mesurada que sonaba ensayada, como si ya hubiera dado esta explicación a personas que necesitaban comprender el alcance de su mundo. Se supone que debería estar en Manhattan ahora mismo, preparándome para una reunión de la Junta sobre adquisiciones que valen más dinero del que toda esta ciudad ve en un año. Ben asimiló esta información lentamente, comparándola con todo lo que había observado sobre Isabella durante las semanas que había formado parte de sus vidas. Su conocimiento del arte y la artesanía, la ropa cara que usaba, con indiferencia casual, su forma de moverse por el mundo, como acostumbrada a la atención y la deferencia. ¿Por qué no estás ahí?, preguntó, manteniendo la voz neutral mientras su mente repasaba rápidamente las implicaciones que apenas comenzaba a comprender. ¿Por qué estás aquí clasificando herramientas en un taller de un pequeño pueblo? La risa de Isabella no contenía humor, solo el amargo reconocimiento de alguien que llevaba semanas haciéndose la misma pregunta. Porque allí no podía respirar, dijo simplemente. Porque todas las conversaciones giraban en torno a márgenes de beneficio y valores de mercado, y a nadie le importaban los artistas que creaban las obras que comprábamos y vendíamos como mercancías. Porque miré a mi alrededor, en esa sala de conferencias llena de gente con trajes que costaban más que los ingresos anuales de la mayoría de las familias, y me di cuenta de que me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Su voz se hacía más fuerte al hablar, como si finalmente nombrar su insatisfacción le diera poder y legitimidad. Así que huiste, Ben dijo, y no era una pregunta. Isabella asintió, aceptando la descripción sin intentar suavizarla con un lenguaje más halagador.
Les dije que necesitaba tiempo para pensar en una importante decisión de adquisición. Me dieron 2 semanas. Eso fue hace 6 semanas. El plazo explicaba las llamadas telefónicas, la cautela con la que había evitado hablar de su vida antes de Millbrook, la tensión subyacente que la rodeaba, como una armadura invisible, incluso en sus momentos más relajados. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Ben, aunque sospechaba que ya conocía la respuesta por la resignación en su postura y la forma en que había estado mirando alrededor de su taller como si se estuviera despidiendo. Isabella se levantó y se acercó a la ventana que daba a Main Street, donde la gente normal seguía con su vida normal sin el peso de las expectativas familiares y las obligaciones heredadas que les oprimían los hombros como cargas físicas. «Tengo que volver», dijo al cristal, su reflejo vacilando a la luz de la mañana. «La reunión de la Junta es el próximo lunes. Hay contratos que valen millones de dólares esperando mi firma y personas cuyo sustento depende de decisiones que se supone que debo tomar». Ella se giró para mirarlo, y Ben vio las lágrimas que ella luchaba por contener. «Nunca quise que esto pasara. Nunca quise apegarme a una vida que no puedo conservar». El taller quedó en silencio, excepto por el tic-tac constante del reloj que Sara le había regalado para su 5º aniversario de bodas, marcando un tiempo que de repente se sintió precioso y fugaz. Ben comprendió ahora por qué Isabella había sido tan cuidadosa con no prometer quedarse, porque siempre parecía guardarse algo, incluso durante sus conversaciones más íntimas. «¿Y Ruby?», preguntó, expresando una preocupación más profunda que su propia decepción. «¿Cómo le explico a una niña de 8 años que solo estabas de paso?». La compostura de Isabella finalmente se quebró. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras luchaba por encontrar las palabras que les hicieran esto más fácil a todos. «Dile que tenía que ir a ayudar a mi familia», dijo finalmente. «Dile que a veces los adultos tienen responsabilidades de las que no pueden evadirlas, ni siquiera cuando quieren». Ben se dio cuenta de que la explicación tendría que ser suficiente, porque la verdad era demasiado complicada para una niña que ya había perdido a una mujer importante en su vida. Esa tarde, Isabella se despidió de Ruby con abrazos y promesas de escribirse cartas que ambos sabían que con el tiempo dejarían de llegar. Mientras las nuevas responsabilidades y las viejas rutinas borraban el recuerdo de su breve tiempo juntas, le regaló a Ruby un pequeño cuadro en el que había estado trabajando en secreto. Un retrato en acuarela de su casa rodeada de los árboles morados del dibujo de Ruby, firmado con letras cuidadosas que formaban palabras de amor y aliento. Ruby aceptó el regalo con una solemne dignidad que rompió el corazón de Ben, comprendiendo ya, en cierto modo, que esto era un final, no un principio. Después de que Isabella se marchara por última vez, conduciendo un sedán plateado que pertenecía al mundo del que había intentado escapar, Ben y Ruby volvieron a sus viejas rutinas con la vacía eficiencia de quienes han aprendido que sobrevivir significa aceptar la pérdida sin luchar contra su inevitabilidad. Cenaron en la mesa de la cocina, donde la vajilla de Isabella les parecía una acusación, vieron programas de televisión que ya no les parecían entretenidos y siguieron sus rituales nocturnos sin más, evitando cuidadosamente las conversaciones sobre la ausencia y la decepción. Ben se entregó al trabajo con la energía desesperada de quien intenta dejar atrás sus propios pensamientos, aceptando encargos que le mantendrían ocupado durante los largos meses de invierno que se avecinaban. Ruby dibujó imágenes que gradualmente dejaron de aparecer, incluyendo árboles morados, y comenzó a centrarse en temas más realistas. Su casa, tal como era en realidad, su gato durmiendo en los rayos del sol, bodegones de frutas y flores que sugerían que estaba aprendiendo a ver el mundo con menos magia. Entintado y una aceptación más práctica. 3 meses pasaron como escenas de una película reproducidas a la velocidad equivocada, demasiado lentas para ser atractivas, demasiado rápidas para permitir un procesamiento adecuado de todo lo que había cambiado y se había perdido de nuevo. Ben aprendió a despertarse sin esperar oír la voz de Isabella en su taller. Aprendió a hacer la compra sin comprar automáticamente la infusión que prefería al café por las tardes.
Ruby dejó de preguntar cuándo vendría Isabella y empezó a hablar de sus amigos del colegio y de las próximas actividades de primavera con la resiliencia de los niños que se adaptan a la decepción avanzando en lugar de mirar atrás. Entonces, Ruby enfermó con síntomas de gripe que se intensificaron más allá de las enfermedades infantiles normales, con fiebres altas y dificultades respiratorias que llevaron a Ben a urgencias a las 3 de la mañana con su hija flácida y asustada en brazos. Las siguientes 48 horas transcurrieron en un torbellino de procedimientos médicos y consultas con especialistas. Ben dormía en sillas de hospital, mientras Ruby luchaba contra complicaciones que le recordaban demasiado a las últimas semanas de Sarah. Su hija se recuperó, pero lentamente, requiriendo semanas de cuidadosa supervisión y un retorno gradual a sus actividades normales. Fue durante la convulsión de Ruby, cuando Ben estaba exhausto por compaginar el trabajo con las responsabilidades de cuidado, que Isabella apareció en la puerta de su taller sin previo aviso ni explicación. Se veía diferente, más delgada, más seria, con ropa que sugería que había llegado directamente de su otra vida sin detenerse a ponerse la ropa informal que había usado durante su anterior estancia en Millbrook. Escuché que Ruby estaba enferma, dijo simplemente, como si no hubieran pasado 3 meses y un mundo de complicaciones tácitas desde su última conversación. ¿Cómo te enteraste?, preguntó Ben, aunque estaba demasiado cansado para sospechar y demasiado agradecido por su presencia como para cuestionar la lógica de su regreso. Isabella entró en el taller y observó los proyectos que se habían acumulado en su ausencia, herramientas que habían sido reorganizadas según principios puramente funcionales en lugar de los arreglos estéticos que ella prefería. La señora Patterson tiene un primo que trabaja en el hospital, explicó. Las noticias corren más rápido de lo que uno piensa entre pueblos pequeños y grandes ciudades cuando se trata de personas que a uno le importan. Volviste, dijo Ben, afirmando lo obvio porque observaciones más complejas se sentían fuera de su capacidad emocional después de semanas de preocupación y noches de insomnio. Isabella asintió, dejando una bolsa con lo que parecían suministros médicos y artículos de confort elegidos por alguien que entendía tanto las necesidades prácticas como los pequeños lujos que ayudaban a que la curación se sintiera menos como un castigo. No podía alejarme, admitió. No cuando Ruby necesitaba ayuda, y tú intentabas manejar todo sola. Durante las semanas siguientes, Isabella se adaptó de nuevo a sus vidas con la cautelosa determinación de quien ha aceptado decisiones difíciles y sus consecuencias. No habló de los arreglos que había hecho con su familia ni de cómo había logrado liberarse de responsabilidades que parecían innegociables 3 meses antes. En cambio, se centró en la recuperación de Ruby con una atención que iba más allá de la asistencia temporal, aprendiendo los horarios de la medicación y las citas de seguimiento, cocinando comidas que devolvieran el apetito disminuido de una niña a su entusiasmo normal por la comida. Ruby aceptó el regreso de Isabella con el alivio pragmático de quien ha aprendido a no cuestionar demasiado la buena fortuna, temeroso de que un análisis excesivo la hiciera desaparecer de nuevo. Compartió historias de todo lo sucedido durante la ausencia de Isabella, desde proyectos escolares hasta nuevos amigos y los aspectos aterradores de estar enferma que había sido demasiado valiente para hablar con Ben. Isabella lo escuchó todo con una paciencia que parecía infinita, ofreciéndole consuelo y aliento sin intentar solucionar problemas que simplemente necesitaban ser reconocidos y superados. Con la llegada de la primavera, con su promesa de renovación y nuevos comienzos, Ben comenzó a comprender que el regreso de Isabella representaba algo diferente a su llegada original a sus vidas. Esta vez los había elegido con pleno conocimiento de lo que le costaría la decisión, aceptando limitaciones y complicaciones en lugar de huir de responsabilidades que parecían incompatibles con la auténtica felicidad. No hablaron del futuro en términos concretos, pero los cambios que ella hizo, reenviar su correo a la dirección de Ben, comprar un coche fiable y adecuado para la vida en un pueblo pequeño, inscribirse en un programa de correspondencia que le permitirá asesorar a organizaciones artísticas mientras permanecía físicamente presente en Millbrook, sugirieron permanencia en lugar de un refugio temporal. El joyero que Ben había estado haciendo para el regalo de Navidad de Ruby se convirtió en un proyecto en el que trabajaron juntos los tres.
Isabella aportó delicados detalles pintados, mientras que Ruby eligió la tela para los compartimentos interiores. La pieza terminada. Tan hermoso como cualquier cosa que Ben pudiera haber creado solo, combinando su experiencia técnica con la visión artística de Isabella y la inocente alegría de Ruby por la creación colaborativa. Cuando se lo entregaron a Ruby una noche cualquiera de martes de abril, ella los abrazó a ambos con un profundo agradecimiento que no tenía nada que ver con el regalo en sí, sino con el sentimiento de familia que había crecido en torno a su trabajo compartido. Ahora estaban construyendo algo juntos. No solo recuperándose de pérdidas separadas o huyendo de realidades decepcionantes, sino eligiendo activamente cada día crear una vida que honrara tanto las necesidades prácticas como los anhelos más profundos de conexión y propósito. Isabella estableció un pequeño estudio en la habitación de invitados del piso de arriba, donde trabajó en pinturas y proyectos de consultoría que le permitieron contribuir al mundo del arte sin sacrificar su presencia en la comunidad que había llegado a amar. Ben se encontró asumiendo proyectos más creativos, muebles a medida que desafiaban sus habilidades y le permitían crear belleza en lugar de solo funcionalidad. Ruby prosperó en un ambiente de creatividad serena y apoyo mutuo. Sus propias habilidades artísticas florecieron bajo la amable guía de Isabella y el constante apoyo de Ben. Participó en un concurso regional de arte con una pintura de su casa que incorporaba elementos de todas sus perspectivas. El aprecio de Ben por la integridad estructural, el ojo de Isabella para el color y la composición, y su propia interpretación mágica de espacios cotidianos transformados por el amor y la atención. La pintura ganó el segundo lugar, lo que le valió a Ruby una pequeña beca para clases de arte y un reconocimiento que se sintió como una validación de todo lo que habían construido juntos durante el último año. En la ceremonia de premios, sentada entre Ben e Isabella en sillas plegables instaladas en el gimnasio del instituto, Ruby susurró que quería ser artista de mayor, tal como su madre había soñado con serlo y tal como Isabella lo era ahora. Esa noche, mientras celebraban el logro de Ruby con una cena en el mejor restaurante del pueblo vecino, Ben se dio cuenta de que no había pensado en Sara en términos de pérdida y ausencia durante semanas. El recuerdo de su esposa permaneció presente en sus vidas, pero se transformó de fuente de dolor en fundamento de gratitud y amor constante. Isabella nunca intentó reemplazar a Sara ni competir con su legado. En cambio, ayudó a Ben y Ruby a ampliar su comprensión de la familia, incluyendo nuevas formas de amor que no disminuyeran el pasado. La caja de música que Sara le había regalado años atrás aún sonaba su melodía familiar cada tarde a las 6, pero ahora servía como señal para la cena familiar en lugar de un recordatorio de un duelo solitario. Isabella había aprendido a cocinar las recetas favoritas de Sara con las tarjetas escritas a mano guardadas en los cajones de la cocina, no para borrar el pasado, sino para honrarlo mientras construía algo nuevo e igualmente significativo. Ruby puso la mesa con esmerada atención a los detalles que Isabella le había enseñado, usando la vajilla de Sara en ocasiones especiales y en la vajilla de cada día, con la misma reverencia por los rituales que hacían que los momentos cotidianos se sintieran significativos. A medida que se acercaba el verano con su promesa de largas tardes y noches de ocio, Ben se encontró pensando en el futuro de maneras que no se había permitido imaginar desde la muerte de Sara. No la planificación desesperada de alguien que intenta controlar los resultados, sino la silenciosa anticipación de alguien que había aprendido a confiar en que el amor podía sobrevivir a la pérdida y fortalecerse en lugar de debilitarse al compartirse con personas que comprendían tanto su poder como su fragilidad. Una noche de finales de junio, sentados en el porche viendo a Ruby perseguir luciérnagas en el jardín, mientras las canciones de Cricket ponía música al apacible final del día, Isabella se apoyó en el hombro de Ben con una intimidad reconfortante que ya no parecía prestada ni temporal. «Gracias», dijo en voz baja, sus palabras casi perdidas entre los sonidos de una tarde de verano en un pequeño pueblo donde sucedían cosas extraordinarias entre gente común y corriente que era lo suficientemente valiente como para reconocer el amor cuando aparecía de forma inesperada. «¿Para qué?», Ben preguntó, aunque creía saber la respuesta por la satisfacción en su voz y la forma en que se había adaptado a su vida, como alguien que finalmente había encontrado su lugar,
después de años de buscar en lugares que le ofrecían todo menos lo que realmente necesitaba. Isabella guardó silencio tanto tiempo que pensó que se había quedado dormida sobre su hombro. Pero entonces habló con la cuidadosa precisión de quien había aprendido a valorar demasiado las palabras como para malgastarlas en algo menos que la verdad. Por mostrarme que la familia no es algo con lo que se nace ni algo que se pierde cuando la gente muere. Dijo, es algo que eliges construir con personas que te aman lo suficiente como para permitirte ser exactamente quien eres, incluso cuando eres complicado y trae consigo el bagaje de mundos que no entienden lo que necesitas para ser feliz. Su observación quedó suspendida en el aire cálido. Entre ellos, acompañados por la risa encantada de Ruby, mientras atrapaba a otra luciérnaga con las palmas ahuecadas antes de soltarla en la creciente oscuridad. Ben no respondió de inmediato, comprendiendo que algunas verdades eran demasiado importantes para reconocerlas con palabras casuales o palabras tranquilizadoras. En cambio, rodeó con el brazo los hombros de Isabella y observó a su hija, porque en eso se había convertido Ruby para Isabella, al igual que Isabella se había convertido en la madre que Ruby necesitaba. Celebrar la sencilla magia de una tarde de verano, en un lugar donde el amor tenía espacio para crecer en direcciones que ninguno de ellos podría haber predicho o planeado. La ventana del taller brillaba con la cálida luz de la lámpara que Ben había dejado encendida sobre su proyecto actual. Una mecedora que estaba fabricando para el porche cubierto, donde pasaban la mayor parte de las tardes ahora que el clima era lo suficientemente cálido como para sentarse afuera y ver cómo el mundo se sumía en una apacible oscuridad. El mañana traería sus propios pequeños desafíos y bendiciones cotidianas, pero esta noche ofrecía la plenitud perfecta de la cena familiar y las historias compartidas, de las luciérnagas y el canto de los grillos, y del silencio reconfortante de personas que habían aprendido a estar plenamente presentes sin necesidad de entretenimiento ni distracciones constantes. Ruby subió corriendo los escalones del porche con manchas de hierba en las rodillas y la alegría brillando en el rostro, lista para compartir descubrimientos sobre el comportamiento de los insectos y teorías sobre a dónde iban las luciérnagas durante el día y si recordaban a los niños que las atrapaban con cuidado antes de liberarlas. Ben e Isabella le hicieron espacio entre ellos en el columpio del porche. 3 personas que se habían encontrado en circunstancias que ninguno de ellos podría haber diseñado, pero que todos habían aprendido a atesorar como evidencia de que el universo a veces se organizaba a favor del amor en lugar de la pérdida, de la esperanza en lugar de la resignación, y de los finales felices que surgían lentamente de las decisiones diarias de permanecer presentes y seguir construyendo algo hermoso juntos. ¿Por qué Pine Ridge? La pregunta lo había estado carcomiendo desde la visita de Webb, desde que se enteró de que la presencia de Alexandra en su pueblo no había sido el accidente que ella afirmaba. ¿Por qué tú estabas aquí? La respuesta era simple y devastadora en su honestidad. He seguido tu carrera desde Seattle. ¿Qué pasó con tu esposa? ¿Cómo dejaste de ser bombero? ¿Dónde terminaste? Cuando necesité desaparecer por un tiempo, este parecía el lugar indicado. Era otra mentira. O tal vez la primera verdad completa que ella le había dicho. Sea como sea, lo cambió todo. La revelación de que había venido a Pine Ridge específicamente por él recontextualizó cada interacción que habían compartido. La oportuna emergencia de plomería, el momento perfecto de sus reuniones, su conocimiento de los protocolos de emergencia, todo había sido orquestado por alguien con los recursos para investigar sus antecedentes y organizar encuentros que parecían naturales. Me engañaste, dijo, y las palabras le supieron a ceniza. Desde el principio, todo fue manipulación. Alexandra se giró para mirarlo de frente, con sus ojos azules brillantes por las lágrimas contenidas. Empezó así. No te mentiré más, Isen. Vine aquí porque sentía curiosidad por el hombre que lo había sacrificado todo para salvar a desconocidos. Pero quedarme, enamorarme de ti y de Zoe, querer construir algo real, eso nunca formó parte de ningún plan. Su voz se quebró ligeramente al final. Nunca he sido tan feliz como estas últimas semanas, fingiendo ser alguien que podría pertenecer a tu mundo. No tenías que fingir. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas,
cargando con más verdad de la que pretendía revelar. La mujer que le enseñó origami a Zoe, arregló mi cafetera y apareció para ayudar a salvar niños. Esa persona era real. Sin importar tu cuenta bancaria. La sonrisa de Alexandra era triste y hermosa, y llena del tipo de arrepentimiento que surge al comprender cuán completamente se habían malinterpretado. ¿Lo era? Porque ya no estoy seguro de distinguir entre Alexandra Hamilton y Alex de Pinerich. Su conversación fue interrumpida por la llegada de Marcus Webb y su equipo de seguridad. Las camionetas negras se detuvieron con la misma precisión coordinada que habían mostrado antes, pero esta vez Webb apareció con la sombría eficiencia de alguien que ha perdido la paciencia para las sutilezas. Examinó la escena. Alexandra equipada táctica sentada junto a un fontanero cubierto de hollín mientras los equipos de prensa capturaban cada momento, y su expresión sugería que la diplomacia sutil ya no estaba sobre la mesa. Señora Hamilton, esto ha ido demasiado lejos. La voz de Webb transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia de quienes controlaban corporaciones multimillonarias. La junta directiva ha expresado serias preocupaciones sobre su comportamiento reciente. Su presencia aquí hoy, exponiéndose a un ardid publicitario, demuestra exactamente el tipo de mal juicio que hemos estado discutiendo. Su desestimación del rescate como un ardid publicitario estaba calculada para herir. Isen sintió que Alexandra se estremecía a su lado. No fue un truco publicitario, dijo Isen, poniéndose de pie entre Webb y Alexandra. Ella ayudó a salvar a 4 personas, incluyendo a mi hija. Lo que sea cierto, eso importa. La sonrisa de Webb era aguda y fría, la expresión de alguien que había estado esperando este momento exacto. Señor Blake, me temo que su opinión es irrelevante. La señorita Hamilton tiene responsabilidades que van mucho más allá de las preocupaciones de su pequeño pueblo. Regresará a Seattle de inmediato para una evaluación y tratamiento. ¿Tratamiento para qué? La voz de Alexandra era firme, pero Isen podía percibir el miedo subyacente. Webb sacó una tableta y comenzó a leer lo que obviamente era una declaración preparada. La Junta ha votado para invocar la cláusula de salud mental en su contrato de trabajo. Su comportamiento reciente, abandonando responsabilidades corporativas, participando en actividades peligrosas, formando relaciones personales inapropiadas, demuestra un claro patrón de angustia psicológica que requiere intervención profesional. El golpe corporativo estaba ocurriendo en tiempo real, disfrazado de preocupación por el bienestar de Alexandra, pero obviamente diseñado para derrocarla mientras era vulnerable. Isen había visto suficiente política laboral como para reconocer una adquisición hostil cuando llevaba una máscara psiquiátrica. No puedes secuestrar a alguien simplemente porque no te gustan sus decisiones personales, dijo, aunque sospechaba que alguien con los recursos de Webb probablemente podría hacer exactamente eso. No estamos secuestrando a nadie, respondió Webb con el tono paciente de quien explica conceptos sencillos a un niño. La señora Hamilton se someterá voluntariamente a una evaluación, o la Junta se verá obligada a declararla incompetente y asumir el control directo de sus bienes. De cualquier manera, su vínculo con esta situación termina hoy. La amenaza era elegantemente simple: cooperar o perderlo todo. Era el tipo de elección que en realidad no era una elección en absoluto. Alexandra se puso de pie lentamente, con movimientos cuidadosos y deliberados, como quien se acerca a un animal peligroso. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto, Marcus? Desde que rechacé tu consejo sobre la adquisición de Portland. Desde que empecé a hacer preguntas sobre los contratos de defensa. Su voz era firme, pero Isen pudo ver que le temblaban ligeramente las manos. La expresión de Webb no cambió, pero algo de satisfacción brilló en sus ojos. La Junta solo quiere lo mejor para la empresa. Señora Hamilton, su reciente inestabilidad ha hecho necesaria una acción decisiva. Dame 24 horas, dijo Alexandra de repente. Para terminar mis asuntos, despídete como es debido.
Luego regresaré de buena gana y me someteré a la evaluación que desees. Webb consideró la solicitud con la expresión calculadora de quien sopesa riesgos y beneficios. 12 horas y permanecerás bajo supervisión de seguridad para garantizar tu seguridad. La negociación terminó antes de empezar. El resultado estaba predeterminado por la superioridad de recursos y la posición legal. Mientras el equipo de Webb se preparaba para irse, Alexandra agarró el brazo de Eisen con desesperación. Cuídate y cuida a Zoe. No dejes que te hagan sentir culpable por ser un héroe. Las palabras claramente significaban una despedida, pero tenían un trasfondo que sugería que esto no había terminado. ¿Y tú?, preguntó, aunque temía la respuesta. Ya pensaré en algo. Siempre lo hago. Su sonrisa era valiente y desgarradora, y completamente poco convincente. Esa noche, después de que los equipos de prensa se hubieran centrado en otras historias y Pinnerich hubiera vuelto a su ritmo tranquilo y normal, Eisen se sentó en el porche trasero con Zoe a su lado. Ella había estado inusualmente apagada desde los acontecimientos de la mañana, procesando la realidad de que la mujer que se había convertido en parte de su familia estaba a punto de desaparecer de sus vidas. Alex está en problemas, papá. La pregunta fue cautelosa. La forma en que los niños preguntan sobre cosas que intuyen que son demasiado complicadas para respuestas simples. Sí, niña. Creo que sí. Eisen acercó a Zoe, respirando el aroma familiar de su champú mezclado con el humo persistente del incendio de la escuela. A veces, cuando las personas tienen mucho dinero y poder, otros intentan controlarlas. Alex está lidiando con ese tipo de problema ahora mismo. Era una explicación simplista, pero Zoe fue lo suficientemente inteligente como para comprender la injusticia básica de la situación. ¿No podemos ayudarla? La voz de Zoe transmitía la misma determinación que la había mantenido tranquila durante el rescate de bomberos. O sea, ella me ayudó a salvarme hoy. ¿No significa eso que deberíamos ayudar a salvarla? La pregunta era tan lógica, tan hermosamente simple en su claridad moral, que Eisen sintió un vuelco en su pecho. Tenía razón, por supuesto. Alexandra había arriesgado su vida para ayudar a salvar niños, incluyendo a su hija. Lo menos que podía hacer era intentar devolverle el favor. Tal vez podamos, chaval. Déjame pensarlo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Eisen no estaba seguro de qué ayuda podía ofrecer contra abogados corporativos y equipos de seguridad con recursos ilimitados. Era un fontanero de pueblo que había sido bombero. Más ligero. ¿Qué podía hacer alguien como el contragente que controlaba empresas multimillonarias y tenía la ley de su lado? La respuesta llegó a las 3 de la mañana cuando sonó su teléfono con un número que no reconoció. La voz de Alexandra era un susurro, obviamente intentando que no la oyeran. Eisen, necesito que me escuches con atención. La gente de Webb está planeando algo para mañana que va más allá de llevarme de vuelta a Seattle. Han estado malversando fondos de pensiones de la empresa, usando mi ausencia para cubrir sus huellas. Tengo pruebas, pero necesito llevárselas al FBI antes de que puedan desacreditarme por completo. ¿Dónde estás? Ya estaba buscando su ropa, su mente automáticamente cambiando a modo de respuesta de emergencia. La cabaña Hamilton en Glacier Lake. Creen que estoy sedado, pero me quedé con las pastillas. Tengo quizás una hora antes de que se den cuenta de que no estoy inconsciente. Su voz era firme, pero urgente. El tono de alguien que vive con tiempo prestado. Eisen, no tienes que hacer esto. Me he metido en este lío. Zoe está en casa de su amiga Sara pasando la noche. Puedo estar allí en 40 minutos. La decisión fue automática, como un recuerdo de una vida en la que ayudar a la gente en peligro era su trabajo, no su elección. ¿Qué necesitas que haga? El alivio de Alexandra era audible, incluso a través de la llamada. Solo llévame a la oficina del FBI en Missoula. Tengo todo lo que necesitamos para encerrar a Webb y su gente, pero solo si puedo estar libre el tiempo suficiente para entregarlo.
El viaje a Glacier Lake tomó 35 minutos de cuidadosa navegación por carreteras de montaña diseñadas más para el paisaje que para la velocidad. La cabaña Hamilton resultó ser una enorme estructura de troncos que probablemente costaba más que las casas de la mayoría de la gente, ubicadas en una península privada con acceso para helicópteros y suficiente equipo de seguridad para proteger a un país pequeño. Alexandra esperaba en la arboleda, vestida con ropa oscura y cargando una mochila que parecía contener más que provisiones para las vacaciones. ¿Cómo lograste pasar la seguridad?, preguntó Isen mientras ella subía a su camioneta con la fluidez de alguien acostumbrado a moverse con sigilo en situaciones peligrosas. Diseñé la mayoría de sus sistemas cuando intentaba mejorar la seguridad de la empresa. Resulta que saber cómo funciona algo facilita eludirlo. Su sonrisa era sombría pero satisfecha. La expresión de alguien que acababa de superar a quienes habían subestimado sus capacidades. El viaje a Missoula normalmente tomaba 2 horas, pero lo lograron en 90 minutos de conducción cuidadosa por carreteras secundarias que evitaban las carreteras principales y las cámaras de tráfico. Alexandra pasó el tiempo en su portátil recopilando archivos de pruebas y enviando copias cifradas a periodistas e investigadores federales. ¿Seguros?, explicó cuando Isen le preguntó sobre las múltiples transmisiones. Si algo nos pasa, al menos la verdad saldrá a la luz. La oficina de campo del FBI era un edificio anodino en el centro de Missoula que podría haber albergado cualquier agencia gubernamental o sede corporativa. La agente especial Jennifer Torres los recibió en el estacionamiento. Una mujer de unos 40 años con la capacidad de alerta que le otorgaban años de experiencia en delitos de cuello blanco. Señora Hamilton, esperábamos que se pusiera en contacto con nosotros. Su asistente me contactó hace 3 semanas con algunas acusaciones interesantes sobre irregularidades financieras en su empresa. La reunión posterior fue una clase magistral sobre técnicas de investigación federal. La agente Torres y su equipo revisaron las pruebas de Alexandra con la precisión metódica de quienes han forjado su carrera prestando atención al detalle. Registros financieros, correos electrónicos, llamadas telefónicas grabadas, años de pruebas cuidadosamente documentadas de que Webb y varios miembros de la junta directiva habían estado saqueando sistemáticamente Hamilton Industries mientras se posicionaban para tomar el control de la empresa. Esto es suficiente para múltiples acusaciones, dijo Torres después de revisar los archivos de pruebas principales. Fraude electrónico, malversación de fondos, conspiración, probablemente cargos ricos si podemos demostrar que el patrón se extiende lo suficiente. Ha hecho un excelente trabajo documentando esto, señora Hamilton. El alivio de Alexander fue evidente, aunque intentó mantener la compostura que probablemente le fue útil en las negociaciones de la Junta. ¿Qué pasa ahora? Arrestamos a los responsables y usted vuelve a dirigir su empresa. Torres respondió con la satisfacción de alguien que disfrutaba desmantelando asuntos financieros. Criminales. Nos coordinaremos con el Departamento de Policía de Seattle para ejecutar las órdenes judiciales simultáneamente. Webb y sus asociados estarán bajo custodia antes de que se den cuenta de lo que está sucediendo. Fue el tipo de justicia rápida que rara vez ocurre en casos de delitos corporativos, posible gracias a la meticulosa documentación de Alexandra y su disposición a cooperar. El viaje de regreso a Pine Ridge fue diferente a su desesperada huida 12 horas antes. Alexandra estaba en silencio, mirando por la ventana el paisaje de Montana que había llegado a amar durante su breve tiempo como turista en un pequeño pueblo. ¿Qué harás ahora?, preguntó Isen al llegar a las afueras del pueblo. Regresa. Supongo que es como ser un CEO multimillonario. Intentar reconstruir una empresa que casi fue destruida por gente en la que confiaba. No me refería a eso. Se detuvo en el mirador panorámico donde Pine Ridge se extendía bajo ellos como una postal de un pequeño pueblo estadounidense. ¿Qué harás con nosotros? ¿Con esto? Su gesto abarcó el espacio entre ellos, la complicada relación que había sobrevivido a mentiras y conspiraciones corporativas, y el tipo de rescates dramáticos que pertenecían a las películas más que a la vida real. Alexandra se giró para mirarlo de frente, sus ojos azules serios pero esperanzados.
Estaba pensando en lo que Zoe dijo ayer sobre ayudar a la gente que nos ayudó. Tal vez sea hora de que Hamilton Industries abra una oficina de desarrollo rural en algún lugar de Montana, centrada en apoyar a los pequeños pueblos que necesitan inversión, pero no explotación. Su sonrisa era tímida pero genuina. Por supuesto, eso requeriría a alguien que dirigiera las operaciones de Montana, alguien que entienda la vida de un pueblo pequeño, la gestión de emergencias y cómo simplificar las cosas complicadas. ¿Me ofreces trabajo? La pregunta salió más divertida que sorprendida. Después de todo lo que habían pasado, la idea de que Alexandra intentara resolver sus problemas de relación con soluciones corporativas era perfecta para ella. Te ofrezco una colaboración, profesional y personal, si te interesa. Se acabaron las mentiras, se acabó el fingir ser otra persona. Solo Alexandra y Isen descubriendo cómo construir algo real juntos. La oferta era tentadora y aterradora a partes iguales. Trabajar con Alexandra significaría dejar atrás su sencilla vida como único fontanero de Pine Rig y adentrarse en un mundo de responsabilidad corporativa y atención pública que ya había demostrado ser peligroso. Pero también significaría construir algo significativo con alguien que había demostrado estar dispuesta a arriesgarlo todo por sus seres queridos. ¿Y Zoe? Preguntó, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Zoe viene con nosotros. Obviamente, hay excelentes escuelas en Seattle, o podríamos organizar clases a distancia si quiere quedarse en Montana. Lo que mejor le funcione. La planificación de Alexandra fue minuciosa y reflexiva. El enfoque de alguien que había aprendido a considerar a todas las partes interesadas en cualquier decisión importante. Me he acostumbrado a tenerlos a ambos en mi vida. No me interesa volver a un mundo donde eso no sea posible. 6 meses después, Isen se encontraba en la sala de conferencias principal de la nueva división de desarrollo rural de Hamilton Industries, contemplando el horizonte de Missoula mientras revisaba las solicitudes de subvención de pequeños pueblos del oeste montañoso. La oficina de Montana se había convertido en todo lo que Alexandra había prometido, una forma de utilizar los recursos corporativos para apoyar a las comunidades que necesitaban ayuda sin perder su carácter. Era un trabajo significativo que combinaba su experiencia en gestión de emergencias con la experiencia empresarial y los conocimientos de ingeniería de Alexandre. Zoe se adaptó a su nueva vida con la resiliencia que la había acompañado tras la muerte de su madre y el cambio de carrera de su padre. Dividía su tiempo entre los programas avanzados de STEM de Missoula y los viajes de fin de semana a Pine Ridge, donde conservaba sus amistades y su puesto en el equipo de fútbol. Su familia había crecido y evolucionado de maneras que honraban el pasado, a la vez que abrazaban posibilidades que nunca habían imaginado cuando Alexandra era solo una Alex de fuera de la ciudad. La relación romántica entre Isen y Alexandra se desarrolló lentamente, cimentada sobre la base de un propósito compartido y respeto mutuo, en lugar de la intensidad dramática de su primer encuentro. Trabajaban juntos durante el día y volvían a sus respectivas casas por la noche, saliendo como adultos normales, en lugar de personajes de una película de aventuras. Era una vida normal y doméstica, y en ocasiones maravillosa, de maneras que se sentían sostenibles en lugar de agotadoras. En las tranquilas tardes de domingo, cuando Zoe hacía los deberes y Alexandra leía revistas de negocios, Isen a veces tocaba la armónica en la terraza trasera de su casa en Missoula. La música se extendía por el vecindario, mezclándose con los sonidos de la vida familiar normal, las conversaciones a la hora de la cena, los programas de televisión, los niños jugando en los patios traseros. Era la clase de felicidad sencilla que había dejado de creer posible tras la muerte de Anna. Prueba de que el amor podía construirse sobre la honestidad y un propósito compartido, en lugar del rescate y la crisis. La armónica que una vez representó la culpa y la pérdida se había convertido en algo completamente distinto, un puente entre el pasado y el futuro, un recordatorio de que la música podía sanar incluso las heridas más profundas cuando se tocaba con paciencia y esperanza. Anna lo habría aprobado, pensó. Ella siempre había creído que la mejor manera de honrar a los muertos era seguir viviendo, encontrar nuevas formas de amor que no disminuyeran lo anterior.
sino que simplemente añadieran nuevas melodías a la canción continua de una vida bien vivida.